El café humeante se derramó sobre la camisa de seda carmesí impoluta, tiñendo la tela con una fea mancha que se extendía. El calor le golpeó la piel de repente, pero el hombre ni se inmutó. En la opulenta tranquilidad iluminada por el sol del café dorado, todas las miradas se habían vuelto hacia él. El tintineo de la porcelana y el murmullo de la conversación se extinguieron al instante, reemplazados por un silencio denso e incómodo. El agente Harris sostenía la taza de cerámica ahora vacía, con una sonrisa cruel y satisfecha que se dibujaba en sus labios. Su compañero, el agente Thorne, estaba a su lado, con los brazos cruzados, irradiando la misma aura de autoridad intachable. «Esa es una lección para ti, muchacho», dijo Harris con voz arrastrada, lo suficientemente alta para que todo el café lo oyera. «Ahora estás en las grandes ligas. Aprende a respetar cuando estés en nuestro barrio». Vieron a un hombre negro que no agachó la cabeza, que no mostró el miedo que exigían, y decidieron ponerlo en su sitio. Pero no tenían ni idea de a quién acababan de atacar. Vieron a una víctima. Acababan de provocar al hombre más peligroso que jamás conocerían. Antes de continuar, comenta desde qué parte del mundo nos ves, y suscríbete para ver cómo se desarrolla la historia. La mañana había comenzado con la precisión y la limpieza de una operación de vigilancia perfecta. Julian Croft estaba sentado a la pequeña mesa de mármol, un ejemplo de riqueza relajada. La camisa de seda carmesí era una elección deliberada, un símbolo de extravagancia informal que encajaba con la personalidad de Dante, un consultor financiero de alto nivel con gusto por las cosas buenas y clientes de moral flexible. Su postura era relajada, con una pierna cruzada sobre la otra, y su mirada vagaba con desgana por los demás clientes del café. Pero tras esa fachada de calma, su mente era una supercomputadora que procesaba cada detalle. Observó al hombre de la mesa de la esquina, su objetivo principal, Marcus Vance, quien en ese momento explicaba los entresijos de las cuentas offshore a un nuevo cliente de aspecto nervioso. Observó las salidas, los reflejos en el cromo pulido de la máquina de café express, el leve temblor en la mano del camarero que sugería que era nuevo en el puesto. Todo eran datos. La campanilla sobre la puerta sonó y los agentes Harris y Thorne entraron. Julian sintió una alerta, pero lo atribuyó a un simple trámite. La presencia policial en esta zona era común. Venían por el café gratis y la oportunidad de sentirse importantes entre la élite de la ciudad. Harris era corpulento, con un rostro tosco que parecía permanentemente congelado en una mueca de desprecio. Thorne era más delgado, más joven, con la mirada inquieta de un hombre que seguía órdenes con avidez, sobre todo si implicaban intimidación. Recorrieron la sala con la mirada, deslizándose con estudiada indiferencia sobre los adinerados clientes blancos antes de detenerse en Julian. Sintió sus miradas sobre él, el peso familiar de la evaluación y la sospecha. No había hecho más que estar en su campo de visión, y eso bastaba. Los ignoró, dando un lento sorbo a su espresso, el líquido amargo de reconfortante familiaridad. Necesitaba que Vance terminara su reunión, que le entregara la unidad encriptada al cliente. Esa era la pieza clave de toda la operación. Años de trabajo, millones de dólares en recursos federales, todo culminando en este momento de tranquilidad. Sintió que los agentes se acercaban. El pesado sonido de sus botas marcaba un ritmo rítmico sobre el reluciente suelo de madera. Se detuvieron ante su mesa, proyectando largas sombras sobre él. ¿Puedo ayudarles en algo, agentes?, preguntó Julian con voz suave y tranquila. No levantó la vista, manteniendo la mirada fija en la calle, más allá del gran ventanal. «Eres nuevo por aquí», afirmó Harris. No era una pregunta. No se ven muchos como tú en la élite. El insulto fue tan vago como predecible. Julian finalmente levantó la vista, encontrándose con la mirada de Harris con una calma que pareció irritar al oficial. «Vivo a unas pocas cuadras», dijo simplemente. «Me acabo de mudar». Thorne soltó una risita entre dientes. «Vaya casa. ¿A qué te dedicas para poder permitirte una vivienda en este barrio?»
La pregunta estaba cargada de insinuaciones, la suposición automática de que algo andaba mal. Trabajo en finanzas, respondió Julian, sin cambiar de tono. La mentira era fluida, ensayada. La sonrisa de Harris se ensanchó. Finanzas, ¿verdad? ¿Tiene identificación? Solo quiero asegurarme de que todo esté en regla. Julian conocía sus derechos. Sabía que era una detención sin fundamento, un caso típico de discriminación racial, pero que la situación se agravara y lo delataran sería catastrófico. Asintió levemente con cortesía. Por supuesto, agente. Metió la mano lentamente en el bolsillo interior de su chaqueta. Mientras lo hacía, vio a Vance al otro lado de la sala entregarle el disco duro a su cliente. El intercambio se había realizado. Misión cumplida. Ahora solo tenía que calmar los ánimos e irse, pero a Harris no le interesaba calmar los ánimos. Quería su misión. Cuando Julian sacó su cartera, Harris entrecerró los ojos. Pareces demasiado tranquilo, amigo. Demasiado seguro de ti mismo. Miró la cafetera caliente en la estación de servicio junto a su mesa. La gente que vive aquí sabe cómo mostrar respeto. Tal vez necesites un pequeño recordatorio. Antes de que Julian pudiera asimilar el cambio, Harris tomó la olla, volvió a la mesa y le vertió el contenido hirviendo directamente en el pecho. El dolor fue inmediato. Un calor abrasador que amenazaba con ampollas. Pero el entrenamiento de Julian se impuso. Tensó cada músculo, cada nervio. No gritó. No se movió. Simplemente miró fijamente a Harris, con sus ojos oscuros sin parpadear, mientras el oficial dejaba la taza vacía sobre la mesa con un golpe seco y burlón. «Bienvenido al barrio», espetó Harris con desdén. Luego, él y Thorne se dieron la vuelta y salieron, dejando a Julian sumido en un silencio atónito, con la misión cumplida pero una rabia fría y metódica que comenzaba a cristalizarse en su interior. La puerta principal del edificio se cerró de golpe tras él. Un sonido antinaturalmente fuerte en el repentino y absoluto silencio. Julian Croft permaneció de pie en el vestíbulo, respirando con calma y control, en marcado contraste con la tormenta que rugía en su interior. El dolor en su pecho era un fuego sordo y palpitante, un ancla física a la humillación que acababa de sufrir. Pero era el otro daño, el invisible, el que consumía sus pensamientos. Se quitó la chaqueta destrozada y la camisa de seda carmesí, cuya tela se le pegaba a la piel donde el café le había quemado. Las dejó caer al suelo pulido, una mancha oscura y desordenada en la entrada, por lo demás impecable. No miró la piel enrojecida de su pecho. La herida física era insignificante, una molestia que sanaría. Sin embargo, el daño operativo podría ser fatal. Recorrió la espaciosa y minimalista sala de estar, el tipo de lugar que su alias Dante poseería. Era una casa segura, una de las más caras y mejor equipadas del FBI, una jaula dorada diseñada para operaciones encubiertas. Entró en el baño principal, una caverna de mármol y cristal, y abrió el agua fría de la ducha, siseando al sentir el chorro en el pecho. El frío intenso le ayudó a concentrarse, disipando el calor persistente del café y el ardor de su furia inicial. Era agente del FBI, no un agente cualquiera, sino un especialista en infiltración a largo plazo en organizaciones criminales de alto nivel. Era un fantasma, un camaleón, un hombre entrenado para reprimir todo instinto personal al servicio de la misión. La ira era un lujo, la venganza, una distracción. Pero mientras el agua fría le recorría la piel, no pudo negar la sensación que se le enroscaba en las entrañas. Era algo antiguo y primitivo, algo que su entrenamiento le había enseñado a controlar, pero jamás a matar. Harris y Thorne no se habían limitado al agredir a un ciudadano. Con una arrogante ignorancia, habían puesto en peligro una operación de 3 años y $9,000 millones, dirigida contra la red internacional de lavado de dinero de Marcus Vance. Vance era la pieza clave. El genio financiero que blanqueaba miles de millones para cárteles, estados rebeldes y células terroristas.
El disco duro intercambiado en el café contenía la clave para desmantelar toda su red. El papel de Julian como Dante consistía en acercarse a Vance, convertirse en un cliente indispensable y, finalmente, obtener acceso a sus servidores centrales. Un altercado con la policía local, sobre todo uno tan público y humillante, podría intimidar a Vance. Hacía que Dante pareciera débil, un blanco fácil, alguien que atraía la atención no deseada. En el mundo de Vance, eso era una sentencia de muerte. Salió de la ducha, envolviéndose una toalla a la cintura. Entró en la sala de comunicaciones seguras, oculta tras una pared falsa en su despacho. La sala contrastaba enormemente con el resto de la casa. Todo acero, monitores y el zumbido constante de los servidores. Se sentó, sintiendo la frescura del cuero de la silla contra su piel, y comenzó a teclear, sus dedos volando sobre el teclado encriptado. Necesitaba evaluar las consecuencias. Revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad exteriores del café, a las que había accedido legalmente semanas atrás. Vio las imágenes de Harris y Thorne, saliendo con aires de suficiencia, riendo. Retrocedió y volvió a ver el incidente desde la perspectiva de la calle. Observó los rostros de los demás clientes, cuya sorpresa se transformó rápidamente en una deliberada negativa a involucrarse. Nadie intervino. Nadie llamó al 911. Simplemente observaron. A continuación, buscó los nombres de los agentes en la base de datos del Departamento de Policía Local, utilizando un código de acceso restringido reservado para la cooperación interinstitucional. Los expedientes de David Harris y Michael Thorne aparecieron en la pantalla. Examinó sus historiales de servicio, condecoraciones y, lo más importante, el historial de quejas. Se repitió un patrón sombrío y familiar. Ambos cuerpos policiales contaban con un historial de denuncias ciudadanas por uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales y discriminación racial, y todas habían sido desestimadas. La investigación interna eximió a los agentes de toda responsabilidad, alegando falta de cooperación del denunciante e insuficiencia de pruebas. Fue un encubrimiento, una muestra de la impenetrable barrera que protegía a hombres como ellos. No se trataba solo de dos policías corruptos. Era una lacra del departamento, un sistema diseñado para proteger a los suyos, por muy corrupto que fuera. Tenía que denunciarlo. El protocolo lo exigía. Era agente federal, y aquello era una agresión. Presentaría una denuncia formal, seguiría los cauces legales, y dejaría que el sistema siguiera su curso. Se lo debía. Pero al ver la larga lista de denuncias desestimadas, una fría certeza lo invadió. El sistema no iba a funcionar. Esos hombres estaban aislados, protegidos. Una denuncia formal de un hombre cuya identidad oficial no existía, cuya mera presencia en la ciudad era un secreto clasificado, sería enterrada antes de que se secara la tinta. Aún así, lo haría. Tenía que hacerlo. Pero mientras comenzaba a redactar el informe formal, otro plan, más frío y mucho más personal, empezó a tomar forma en las profundidades silenciosas y calculadoras de su mente. La comisaría era un mundo aparte de la elegancia bañada por el sol del edificio dorado. Olía a café rancio, desinfectante y el tenue olor subyacente de la desesperación humana. Las paredes eran de un beige enfermizo, adornadas con avisos comunitarios descoloridos y carteles de búsqueda. Era un lugar diseñado para procesar problemas, no para resolverlos. Julian, vestido con un traje gris sencillo pero bien confeccionado, el uniforme de un ciudadano preocupado de clase media alta, se acercó al alto mostrador de recepción protegido por una mampara de plexiglas. Se había curado la quemadura del pecho, que ahora quedaba oculta bajo una impecable camisa blanca. Para cualquier observador, era simplemente otro hombre con una queja. El sargento de guardia, un hombre corpulento llamado Miller, con expresión de aburrimiento, apenas levantó la vista de su crucigrama. «¿En qué puedo ayudarle?», gruñó. «Quisiera presentar una queja formal contra dos de sus agentes», dijo Julian con voz tranquila y serena. Eso llamó la atención de Miller.
Dejó la pluma y miró a Julian de arriba abajo, deteniéndose un instante en él. Era una mirada que Julian conocía bien, la de sopesar, la de clasificar. Una queja, repitió Miller secamente, como si la palabra misma fuera una molestia. Respecto a la agresión sin provocación de esta mañana en el Gilded Bean de Ocean Avenue. La expresión de Miller se ensombreció. Esas son palabras serias. Fueron acciones serias, respondió Julie, con tono inquebrantable. Con un suspiro teatral y pesado, Miller introdujo un formulario de varias páginas y un bolígrafo barato por la ranura del plexiglas. Rellénelo. Se ha detallado. Alguien de asuntos internos se pondrá en contacto. Quizá. El despido fue evidente. Esta era la primera barrera. La apatía burocrática. Julian llevó el formulario a una silla de plástico duro en la sala de espera y lo rellenó con meticulosa precisión. Detalló la hora, el lugar, la apariencia de los agentes, sus palabras y el hecho en sí. Escribió con la claridad impasible de un informe posterior a la acción, omitiendo sus propias reacciones internas y ciñéndose estrictamente a los hechos observables. Sabía que cualquier atisbo de emoción se usaría para desacreditarlo, para tacharlo de histérico o vengativo. Al terminar, devolvió el formulario al sargento Miller, quien lo tomó sin decir palabra y lo dejó caer en una cesta de alambre ya repleta de papeles. «Te llamarán», dijo Miller, volviendo a concentrarse en su rompecabezas. Julian sabía que no lo haría, no a menos que lo presionara. «Quisiera hablar con alguien de asuntos internos ahora», dijo, sin moverse del escritorio. Miller entrecerró los ojos. Esto no era lo habitual. Se suponía que la gente rellenaba el formulario y se marchaba resignada. Están ocupados. Hay que esperar a que revisen el informe. La agresión ocurrió hace menos de 2 horas. Los detalles están recientes. Mi ropa aún está en la tintorería, donde la están analizando en busca de pruebas. Julian mintió con mucha facilidad. Imagino que el capitán Davis querrá encargarse del asunto mientras la evidencia aún esté fresca. El uso del nombre del capitán de asuntos internos fue una jugada calculada. Le indicó a Miller que Julian no era un civil cualquiera. Era alguien que se había informado bien. Miller vaciló, su certeza burocrática flaqueando. Cogió el teléfono, murmuró algo y tras un instante, colgó. «Tercer piso, habitación 304». Refunfuñó, señalando vagamente con el pulgar. El despacho del capitán Davy estaba un escalón más arriba del vestíbulo, pero aún conservaba ese aire de decadencia institucional. El propio Davis era un hombre de casi 50 años, con una expresión cuidadosamente neutral, perfeccionada a lo largo de años de evadir, negar y enterrar verdades incómodas. Escuchó con paciencia mientras Julian relataba el incidente, con las manos entrelazadas sobre el escritorio. Asintió con la cabeza en los gestos adecuados, con el rostro reflejando una preocupación profesional. «Es un relato muy inquietante, señor». Hizo una pausa, mirando el formulario de denuncia. No dejó su nombre. «Prefiero permanecer en el anonimato por ahora», dijo Julian. «Soy nuevo en la comunidad. No quiero que esta sea mi presentación». Davis se reclinó, y su silla crujió en señal de protesta. «Lo entiendo, pero el anonimato dificulta la investigación. Se convierte en la palabra de un hombre contra la de 2 oficiales condecorados. Había 2 docenas de testigos», señaló Julian, «y cámaras de seguridad del café. Los testigos suelen ser reacios a participar y las grabaciones de las cámaras pueden ser poco concluyentes». Davis dijo que las palabras eran fluidas y ensayadas. Los agentes Harris y Thorne tienen expedientes impecables. Sería totalmente atípico que se comportaran como usted lo ha descrito. Julian sintió que el muro se solidificaba ante él. No estaba hecho de ladrillo y cemento. Estaba construido con ignorancia fingida, cortesía profesional y un arraigado instinto institucional de autopreservación. Davis no estaba investigando un crimen. Estaba gestionando un problema. Y la forma más fácil de solucionar este problema era hacerlo desaparecer. «¿Entonces dices que no se hará nada?»,
preguntó Julian, sin tono de acusación. Digo que lo investigaremos a fondo, corrigió Davis con suavidad. Pero debes entender que tenemos que apoyar a nuestros agentes. Arriesgan sus vidas a diario. La reunión había terminado. Julian se puso de pie, asintiendo levemente con la cabeza. Gracias por su tiempo, capitán. Salió de la oficina, recorrió el monótono pasillo y volvió a la brillante luz del sol de la tarde. Había seguido sus instrucciones. Le había dado al sistema la oportunidad de autorregularse, y como sabía que sucedería, había fracasado. El muro azul no solo guardaba silencio, era cómplice. Y esa complicidad le había proporcionado toda la justificación que necesitaba. El protocolo había terminado. Era hora de que comenzara su propia investigación interna. De vuelta en la aséptica quietud de la sala de comunicaciones, la máscara del ciudadano agraviado se desvaneció como la piel de una serpiente. El traje gris fue reemplazado por una sencilla camiseta negra y pantalones cargo. La frustración que sentía en la comisaría había desaparecido, reemplazada por la fría y lúcida mirada de un depredador. El sistema se había negado a actuar, así que Julian actuaría por él. Se sentó frente a la batería de monitores. El brillo se reflejaba en sus ojos oscuros e impasibles. Si el departamento no le hacía justicia, destruiría sistemáticamente la vida de los hombres que le habían hecho daño. Pero no usaría ni los puños ni las balas. Utilizaría el arma más poderosa del mundo moderno, la infrasía. Sus dedos se movían con una velocidad vertiginosa y silenciosa sobre el teclado. Ya no se limitaba a acceder al Centro Nacional de Información sobre Delitos ni a la base de datos de la policía local. Profundizaba aún más, utilizando algoritmos propios del FBI y accesos no autorizados para extraer datos en bruto, sin filtrar. Ignoraba los registros oficiales, a menudo censurados, y accedía directamente a los servidores de origen. Registros financieros, historiales de mensajería cifrada, datos de geolocalización de sus teléfonos móviles personales, historiales médicos, perfiles psicológicos de sus exámenes de ingreso a la academia. Estaba construyendo un perfil tridimensional completo de David Harris y Michael Thorne, despojándolos capa por capa, hasta exponer todas sus vulnerabilidades. El primer archivo que recopiló fue el del oficial David Harris. La imagen que surgió fue de una brutal simplicidad. Harris era un matón clásico, un hombre cuya autoestima dependía directamente de su capacidad para dominar a los demás. Su perfil psicológico de la academia revelaba una necesidad latente de control y dificultades para afrontar cualquier desafío a la autoridad. Tenía un expediente oficial impecable, pero Julian encontró los rastros digitales de 17 denuncias formales en su contra, todas silenciadas por el capitán Davis. Comparó los nombres de los denunciantes. Surgió un patrón. Todos eran hombres pertenecientes a minorías, y todos los incidentes ocurrieron después de que los hombres le hubieran contestado o cuestionado la autoridad de Harris. Tenía 2 exesposas. Ambas habían solicitado órdenes de alejamiento, alegando ira incontrolable, solo para retirar misteriosamente los cargos más tarde. Económicamente, era estable, pero común y corriente. Su influencia no era el dinero, era su orgullo. Toda su identidad se basaba en la imagen de un policía duro e intocable. Para doblegar a Harris, Julian tendría que destruir esa imagen. A continuación se centró en el agente Michael Thorne. El expediente de Thorne era más complejo y revelaba a un hombre consumido por la inseguridad. Era un seguidor, siempre colaborando con oficiales más dominantes y agresivos como Harris. Se había criado en un barrio obrero y envidiaba profundamente la riqueza que ahora vigilaba. Su perfil psicológico lo señalaba con ansiedad por el estatus y tendencias materialistas, y entonces Julian dio con la clave. Thorne vivía muy por encima de sus posibilidades. Una hipoteca sobre una casa que no podía pagar, un SUV de lujo, una esposa que gastaba a manos llenas en ropa de marca. Su sueldo oficial no le alcanzaba para ese estilo de vida. Julian investigó a fondo.
revisando las bases de datos del IRS y de los bancos. Lo encontró. Una serie de préstamos regulares, con intereses altísimos, de un conocido usurero local, un hombre apodado S. la Comadreja Moretti. La comparación de los datos de geolocalización del teléfono de Thorne con la ubicación de varias partidas clandestinas de póker lo confirmó. Thorne tenía una grave adicción al juego. Estaba ahogado en deudas y desesperado. Esa era su palanca. La desesperación vuelve predecible a un hombre. Lo vuelve temerario. Durante las siguientes 48 horas, Julian no durmió. Sobrevivió a base de café negro y la fría emoción de la casa. Lo recopiló todo en 2 archivos digitales separados y fuertemente encriptados. Cada uno era un plan para la destrucción de un hombre. Tenía sus rutinas diarias, sus bares favoritos, sus contraseñas, los nombres de sus familiares, a quienes consideraba como tales, sus miedos y vergüenzas más profundos. Sabía que Harris entrenaba al equipo de béisbol infantil de su hijo los sábados, intentando proyectar la imagen de un padre respetable. Sabía que Thorne se reunía con su único tiburón todos los martes por la noche, en la trastienda de una lavandería de mala muerte para hacerle los pagos. Lo tenía todo. Esto ya no era una simple disputa. Era una cuestión de responsabilidad. Harris y Thorne habían operado durante años bajo la protección de un sistema corrupto, creyéndose intocables. Habían construido sus vidas sobre los cimientos de la arrogancia y la impunidad. Julian estaba a punto de demostrar, con precisión quirúrgica, que esos cimientos eran de cristal. Cerró los archivos. El plan ya estaba completamente formado en su mente. Empezaría con Thorne. Prendería fuego a su montaña de deudas y vería cómo la vida cuidadosamente construida de aquel hombre comenzaba a desmoronarse. En ajedrez, la primera jugada rara vez es la que decide la partida, pero marca la pauta para el resto. La primera jugada de Julian contra el oficial Thorne estaba diseñada para ser sutil, indetectable y absolutamente devastadora. No iba a enfrentarse a Thorne ni a chantajearlo. Fue una torpeza. En cambio, usaría la desesperación de Thorne como arma, atrayéndolo a una trampa en la que caería voluntariamente. El objetivo era la ludopatía de Thorne. Julian necesitaba aumentar la presión para convertir la deuda manejable de Thorne en una crisis total que lo volviera errático y peligroso. Según el expediente, Julian sabía que Thorne frecuentaba un foro específico de apuestas deportivas en línea con el nombre de usuario Blue Line. Fue un intento chapucero de anonimato que Julian descifró en menos de 5 minutos. En el foro, Thorne perseguía constantemente apuestas arriesgadas, buscando la gran victoria que le solucionara todos sus problemas. Era la presa perfecta. Usando su identidad secreta de Dante, Julian aprovechó la red de informantes que había cultivado durante años. Necesitaba filtrar una información, un dato irresistible, tan tentador que Thorne no pudiera dejar escapar. Contactó con un buscavidas de poca monta apodado Jimmy el Bocazas, conocido por difundir rumores en los bajos fondos de la ciudad. Los mismos círculos donde Thorne buscaba partidas de póker y donde Sal Moretti encontraba a sus clientes. Julian, haciéndose pasar por Dante, se reunió con Jimmy en una impersonal y anodina habitación de hotel. No mostró su rostro, comunicándose mediante un programa de mensajería instantánea en una computadora portátil. Le encomendó a Jimmy una tarea sencilla: difundir el rumor de que la próxima carrera de Belmont Stake estaba amañada. Un caballo llamado King's Ransom, un longot con una cuota de 50-1, supuestamente tenía la victoria asegurada. Se decía que un jinete descontento iba a dejarse ganar. Para que pareciera creíble, Julian le dio a Jimmy un pequeño adelanto de $5,000, con instrucciones de decir que provenía de los socios de Dante, quienes estaban amañando la apuesta. El dinero hacía que los rumores parecieran reales. Asegúrate de que la gente adecuada se entere, ordenó la voz sintetizada. Sobre todo cualquiera que tenga algo que ver con Salaretti. Jimmy, con los ojos muy abiertos al ver el dinero, asintió con entusiasmo. No sabía quién era Dante,
y fue lo suficientemente listo como para no preguntar. En un día, el rumor se extendió como la pólvora por los garitos de la ciudad. Mientras Julian vigilaba la actividad online de Thorne, lo vio caer en la trampa. Blue Line Better empezó a preguntar sobre el rescate de King en el foro. Primero le intrigó, luego le entusiasmó, y finalmente la idea lo absorbió por completo. Este era el golpe maestro. Julian monitoreó los datos GPS de Thorne la noche del martes. Como se esperaba, Thorne condujo hasta la lavandería para encontrarse con Sal Moretti, pero esta vez Julian estaba escuchando. Había colocado un micrófono oculto en la camioneta de Thorne durante una vigilancia anterior. La grabación de audio era nítida. Oyó a Thorne intentando, nervioso, conseguir más dinero. Necesito otros $20,000. Tengo algo seguro, un caballo. Es pan comido. Moretti, su voz, un tono ronco y áspero, denotaba escepticismo. No hay nada seguro, Mikey. Lo sabes. Ya te has comprometido con 30. Esto es diferente, insistió Thorne, con la voz tensa por la desesperación. Puedo pagarte el doble. El triple. Solo necesito el filete. Hubo una larga pausa. Julian contuvo la respiración. Moretti era un depredador. Podía oler la desesperación. Era su principal indicador de negocio. Muy bien, Mikey. Suspiró finalmente el tiburón solitario. 20,000. Pero la comisión de esta es especial. Si no me pagas antes del martes que viene, con los 60,000 que me debes, mis hombres vendrán a cobrarte las rótulas. Todo despejado. Claro, Claro despejado, dijo Thorne, con alivio y terror en la voz. Julian se recostó en su silla, con una sombría sensación de satisfacción. La trampa estaba lista. Thorne tenía ahora un plazo imposible y una deuda asfixiante. Apostaría todo al rescate de King. El sábado, Julian siguió la carrera Belmont Stakes en uno de sus monitores mientras rastreaba la ubicación de Thorne en otro. Thorne se encontraba en una casa de apuestas fuera del hipódromo, un lugar con olor a puros baratos y sueños rotos. La carrera comenzó. King's Ransom salió disparado de los partidores e incluso, por un instante emocionante, se puso en cabeza. Julian casi podía sentir los latidos del corazón de Thorne, la esperanza que lo inundaba. En la última curva, el caballo tropezó, perdió el paso, se recuperó, pero el impulso se había perdido. Terminó quinto, una derrota aplastante e inequívoca. El micrófono ocultos en la camioneta de Thorne captó después sus gritos de rabia impotente, mientras golpeaba repetidamente el volante con el puño. La chispa se había encendido. El oficial Thorne ya no era solo un policía corrupto. Era un animal desesperado y acorralado. Y los animales acorralados hacen estupideces. Con Thorne al borde de la ruina financiera, Julian centró su atención en el segundo pilar de su corrupta sociedad, el oficial David Harris. Si la debilidad de Thorne era una necesidad imperiosa de dinero, la de Harris era un apetito insaciable de poder. Su mundo entero giraba en torno a ser el hombre más duro, más respetado y más temido en cualquier lugar. Para quebrarlo, Julian no atacaría su dinero, sino su orgullo. Orquestaría una humillación pública tan profunda que erosionaría los cimientos mismos de la identidad de Harris. El plan de Julian requería un escenario específico y un elenco cuidadosamente seleccionado. El escenario era el bullicioso mercado al aire libre que se celebraba cada miércoles en el casco histórico de la ciudad, un lugar que Harris y Thorne solían patrullar a pie, disfrutando de la mezquina autoridad de extorsionar a los vendedores e intimidar a los adolescentes. Siempre estaba abarrotado, lleno de turistas y lugareños y, lo que es más importante, saturado de cámaras de teléfonos móviles. El actor principal sería uno de los protegidos de Julian, un hombre llamado Leo, un antiguo estafador de poca monta, al que el FBI había reclutado años atrás. Leo era un actor talentoso, capaz de plasmar a la perfección una mezcla de beligerancia y debilidad patética.
Julian le dio instrucciones a Leo en una cafetería discreta, lejos del centro de la ciudad. El objetivo es el agente David Harris, explicó Julian, deslizando una foto sobre la mesa. Tiene mal genio. Cree que la intimidación física es la solución a todo. Tu trabajo es provocarlo para que use fuerza excesiva, no solo un pequeño empujón. Leo, necesito que pierda el control. Expuso el escenario. Leo estaría vendiendo relojes de diseño falsificados, escondido bajo una manta. Cuando Harris se acercara, Leo debía mostrarse sumiso al principio, para luego volverse insolente y desafiante. Su misión era cuestionar la hombría de Harris, insultarlo y montar un espectáculo público. La clave, recalcó Julian, era mostrarse lo suficientemente patético como para que su reacción pareciera totalmente desproporcionada. Lograr que la multitud simpatizara con él. Para garantizar la seguridad de Leo, Julian tenía a otros 2 agentes encubiertos del FBI entre la multitud, listos para intervenir si Harris se excedía. Pero el perfil que Julian había elaborado de Harris sugería que no usaría su arma reglamentaria, sino sus puños. Era una estrategia más personal. La pieza clave era el público. Julian no podía confiar en la casualidad para cubrir el evento. El día anterior al mercado, envió un correo electrónico anónimo para avisar a un grupo activista local conocido por documentar la mala conducta policial. El correo electrónico decía simplemente: mantengan sus cámaras enfocadas en el oficial Harris en el mercado del centro mañana. Ha estado acosando a los vendedores. También avisó a un conocido bloguero de noticias local. Estaba preparando el terreno, asegurándose de que cuando Harris estallara, habría varias cámaras desde distintos ángulos listas para grabarlo. El miércoles, Julian era un fantasma entre la multitud, vestido con ropa de turista sin llamar la atención, gorra de béisbol, gafas de sol y una sudadera cualquiera. Observaba desde la distancia cómo se desarrollaba la escena tal y como la había planeado. Leo estuvo brillante. Interpretó su papel a la perfección, alzando la voz con fingida indignación cuando Harris intentó confiscarle los relojes. ¿Qué? ¿Necesitas un reloj nuevo, grandullón? Leo se burló lo suficientemente alto para que lo oyeran los que estaban cerca. ¿No te alcanza para uno de verdad con el sueldo de policía? El rostro de Harris se tensó y su cuello se puso rojo como un tomate. Tienes una lengua muy afilada, gruñó Harris, acercándose. Vas a aprender a callarte, ¿o qué? Replicó Leo, hinchando el pecho en un patético alarde de bravuconería. ¿Vas a pegarme? Venga, valiente. Demuéstrale a todo el mundo lo grande y fuerte que eres metiéndote con un vendedor de relojes. Esa fue la chispa. Harris estalló. Se abalanzó sobre Leo, lo agarró por el cuello y lo estrelló contra un puesto de frutas. Naranjas y manzanas cayeron al suelo. Harris no se detuvo. Arrojó a Leo al pavimento y le propinó un fuerte y preciso puñetazo en las costillas. La multitud contuvo el aliento. Una mujer gritó, y tal como Julian había previsto, una docena de teléfonos móviles se alzaron, enfocando sus lentes en el agente uniformado, que golpeaba a un hombre indefenso y desarmado. Thorne intentó intervenir, tirando del brazo de su compañero, pero Harris estaba cegado por la furia. Le propinó otro puñetazo antes de que los 2 agentes encubiertos, haciéndose pasar por ciudadanos indignados, intervinieran gritando: ¡Ya basta! ¡Suéltenlo! Su presencia, junto con el mar de cámaras, finalmente logró calmar la furia de Harris. Se puso de pie, respirando con dificultad, con el rostro desencajado por la ira al darse cuenta de lo que acababa de suceder. Fue rodeado, juzgado y condenado por un jurado de sus pares. Julian se mezcló entre la multitud con su trabajo hecho. Esa misma noche, el video se había viralizado. Apareció en el blog de noticias local y se compartió miles de veces en redes sociales con el hashtag #badgebully. El grupo activista exigía su destitución inmediata. El video era brutal, inequívoco e innegable. Harris no era un héroe que mantuviera el orden. Era un matón con placa que perdió el control.
El departamento no pudo encubrirlo. Era demasiado público, demasiado viral. El agente David Harris no fue despedido, pero al día siguiente fue suspendido indefinidamente y asignado a tareas administrativas mientras se realizaba una investigación. Le confiscaron el arma y la placa. Para un hombre como Harris, aquello era un destino peor que ser despedido. Le habían arrebatado su poder, su identidad y su orgullo. Todo ante la mirada de toda la ciudad. El segundo pilar se desmoronaba. Las consecuencias del incidente del mercado fueron inmediatas y devastadoras. Para Harris y Thorne, su sociedad, otrora fuente de refuerzo mutuo y arrogancia compartida, comenzó a corromperse con sospechas y reproches. La presión invisible que ejercía Julian había encontrado las grietas en sus cimientos y ahora los separaba con brutal eficacia. Ya no eran reyes intocables de su dominio. Eran dos hombres comprometidos, hundiéndose en arenas movedizas, y comenzaban a barañarse mutuamente para mantenerse a flote. Su primer encuentro tras la suspensión de Harris tuvo lugar en un bar de mala muerte a las afueras de la ciudad, un lugar que apestaba a cerveza rancia y arrepentimiento. Julian no estaba allí, pero no hacía falta. Tenía una comunicación de audio nítida gracias al micrófono oculto en el todoterreno de Thorne, aparcado justo afuera. Harris, vestido de civil, parecía disminuido. La ausencia de su uniforme parecía haberlo encogido físicamente. Estaba bebiendo whisky a sorbos, con los nudillos blancos alrededor del vaso. Thorne se deslizó en el reservado de enfrente, con el rostro marcado por una nueva y frenética ansiedad. «Te están crucificando en Internet», dijo Thorne en voz baja. «Todos los medios de comunicación tienen el video. ¿Crees que no lo sé?», espetó Harris con voz ronca. Lo tenía bajo control. Solo era un cretino. De repente todo el mundo sacó una cámara. Era una trampa. Thorne se burló. ¿Una trampa? ¿Quién te está tendiendo una trampa, Dave? Perdiste los estribos. Llevas años haciéndolo. Esta vez te pillaron. La acusación flotaba en el aire, densa y venenosa. Durante años, Thorne había sido el seguidor sumiso, beneficiándose de la agresividad de Harris. Ahora que Harris estaba debilitado, Thorne lo veía no como un protector, sino como un estorbo. «Perdí los estribos porque me empujó», insistió Harris con la mandíbula tensa. «¿Y tú dónde estabas? ¿Ahí parado sin hacer nada? Deberías haberme cubierto las espaldas. Haz retroceder a la multitud». ¿Hacer retroceder a la multitud? Eso también lo habrían grabado, replicó Thorne, alzando la voz. Esto es un lío, y ahora estoy investigando a ambos por culpa de esto. Davis me llamó esta mañana. Me estaba haciendo preguntas sobre ti, sobre nuestras paradas anteriores. Harris levantó la cabeza de golpe, entrecerrando los ojos. ¿Qué le dijiste? Nada. No le dije nada, dijo Thorne, dejando entrever su miedo a la defensiva. Pero esto es malo. Muy malo. Y yo también tengo mis problemas. Se pasó una mano temblorosa por el pelo. Estoy en un aprieto serio, Dave. Un aprieto económico. No mencionó la carrera de caballos ni al tiburón solitario por su nombre, pero la desesperación en su voz era palpable. Buscaba a un aliado, que su socio le diera alguna señal de apoyo. No encontró a nadie. Harry soltó una risa amarga y sin humor. «Problemas económicos. ¿Ese es tu problema? Estoy a punto de perder mi trabajo, mi pensión, y tú te quejas por dinero». «Esto no son simples quejas», siseó Thorne, inclinándose hacia adelante. «Esto es serio. Del tipo de seriedad que puede causar daño. Necesito conseguir dinero rápido». Harris lo miró fijamente, su expresión endureciéndose de la ira a una fría sospecha. «¿De qué hablas? ¿Qué hiciste?» «Da igual lo que haya hecho», dijo Thorne evasivamente. «El caso es que estamos los dos metidos en un lío. Todo esto empezó justo después del incidente en el café. Primero, tengo una racha de mala suerte. Y ahora te tienden una trampa en público.
¿No te das cuenta? Es él. Los ojos de Harris se abrieron ligeramente. El hombre de la camisa de seda roja. El hombre que había aceptado el café caliente sin gritar, sin siquiera inmutarse. El hombre que los había mirado con ojos que no reflejaban miedo, solo una calma inquietante. En ese momento, les había parecido extraño, antinatural. «Es una locura», dijo Harris, pero su voz carecía de convicción. La idea era una semilla de paranoia que germinó en terreno fértil. ¿Podría un solo hombre haber orquestado todo esto? ¿Lo es?, insistió Thorne. Nos miró como si supiera algo. Un tipo rico, recién llegado a la ciudad, sin miedo a la policía. ¿Quién es ese tipo? La pregunta quedó en el aire, sin respuesta. Su enemigo común debería haberlos unido, pero en cambio, profundizó la brecha entre ellos. Harris veía a Thorne como una persona débil y desesperada, que podría perjudicarlo aún más. Thorne veía a Harris como un impulsivo temerario cuyo colapso público los había puesto a ambos bajo la lupa en el peor momento posible. La confianza se había roto, reemplazada por un miedo frenético y egoísta. Salieron del bar por separado, cada uno perdido en su propio torbellino de paranoia, convencidos de que el otro sería el ancla que lo hundiría. Julian, escuchando desde lejos, esbozó una leve sonrisa fría. Se estaban desmoronando. Lo único que tenía que hacer ahora era darles un último empujón desesperado. La desesperación es un poderoso catalizador. Para los agentes Harris y Thorne, ahora aislados y paranoicos, esto se convirtió en el motor que los impulsó a tomar una serie de decisiones cada vez más temerarias. Julian había orquestado sus crisis personales con precisión quirúrgica. Ahora prepararía el cebo para la trampa final, fusionando su búsqueda personal de justicia con los objetivos generales de su misión oficial en el FBI. Aprovecharía su desesperación para atraerlos directamente al camino de su objetivo principal: Marcus Vance. El plan comenzó con otro rumor cuidadosamente sembrado, esta vez dirigido directamente a la precaria situación financiera de Thorne. Julian sabía que Sal Moretti lo estaba presionando. El plazo para devolver los $60,000 se acercaba rápidamente y la amenaza de violencia física era muy real. Thorne buscaba un golpe rápido, arriesgado y lucrativo. El tipo de oportunidad que solo existe en el mundo del hampa. Julian se la proporcionaría. De nuevo recurrió a su informante, Jimmy, el bocazas, esta vez para difundir una historia diferente. El rumor era que la organización de Marcus Vance buscaba seguridad extraoficial para una importante transacción clandestina. Necesitaban a un par de hombres, preferiblemente con experiencia en las fuerzas del orden, para que actuaran como vigilantes armados. El trabajo era sencillo: estar presentes, parecer duros y garantizar un intercambio sin problemas. Se rumoreaba que la recompensa era de $100,000 en efectivo, sin preguntas. La información estaba diseñada para ser irresistible para alguien como Thorne. Le ofrecía una gran suma de dinero, una posible solución a todos sus problemas, y aprovechaba sus habilidades específicas para que la información llegara directamente a Thorne. Jimmy el bocazas recibió instrucciones de avisar a uno de los matones de Saloretti. Julian sabía que el tiburón solitario lo vería como una posible forma de que Thorne saldara su deuda. Era un negocio redondo para el criminal. Efectivamente, en cuestión de horas, Sal Moretti llamó a un aterrorizado Michael Thorne. El audio del escarabajo era escalofriantemente nítido. «Mikey», dijo Moretti con voz ronca, «puede que tenga un trabajo para ti, una forma de que arregles las cosas conmigo. Un tipo que conozco, un pez gordo llamado Vance, necesita un matón para una noche. ¿Te interesa?» La respuesta de Thorne fue inmediata, como un náufrago aferrándose a un salvavidas. «Sí, por supuesto, lo que sea». Thorne sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba un socio, alguien con fuerza en quien pudiera confiar, o al menos predecir. A pesar de su reciente distanciamiento, su primera y única llamada fue a Harris.
Lo encontró en casa, consumido por la humillación de tener que hacer tareas administrativas. «Dave, tengo algo», dijo Thorne en un susurro conspirador. «¿Un trabajo? Uno grande. $100,000 en efectivo». Harris sospechó de inmediato. «¿Qué clase de trabajo? Seguridad privada. Un encargo de una noche para un empresario llamado Vance. Está trasladando algo valioso. Quiere un par de policías para asegurarse de que todo salga bien». «¿Te refieres a un par de policías suspendidos?», corrigió Harris con amargura. «Sin uniforme, sin placa, sin autoridad. Seríamos simples matones a sueldo. Seríamos $100,000 más ricos», argumentó Thorne con voz suplicante. «Piénsalo, Dave. Con ese dinero, podemos contratar a los mejores abogados. Podemos luchar contra esta suspensión. Podemos recuperar nuestras vidas. Esta es nuestra única oportunidad». Harris guardó silencio un largo rato. Su orgullo estaba hecho añicos, su carrera en peligro. La oferta era un salvavidas. Una oportunidad para volver a sentirse poderoso, aunque fuera al margen de la ley. Y lo que era más importante, era una oportunidad para conseguir el dinero que podría necesitar si perdía su pensión. El sistema al que había servido se le estaba volviendo en contra. La lealtad era un lujo que ya no podía permitirse. «¿Cuándo y dónde?», preguntó Harris finalmente, con voz sombría. Julián, que escuchaba la llamada, sabía que habían caído en la trampa. Creían que estaban aceptando un trabajo independiente para un gángster local. Estaban tan absortos en sus propios problemas que ni siquiera consideraron la posibilidad de que fuera una trampa. Su arrogancia, la creencia de ser más listos que cualquier delincuente, los estaba llevando a ciegas al centro de una operación encubierta federal. Estaban a punto de cruzar una línea sin retorno. Ya no eran simples policías locales corruptos que acosaban a los civiles. Estaban a punto de convertirse en partícipes activos de un delito federal, conspirando con el mismo hombre al que Julian había intentado desenmascarar durante 3 años. El cazador había conducido hábilmente a su presa a una jaula mucho más grande, y la puerta estaba a punto de cerrarse de golpe. El lugar era un almacén desolado y salpicado de sal, en el extremo más alejado del distrito portuario de la ciudad. El aire estaba impregnado del olor a salmuera y descomposición, y la única luz provenía de unas pocas lámparas de sodio parpadeantes que proyectaban largas sombras distorsionadas. Era el lugar anónimo perfecto para una transacción criminal de alto riesgo. Para Julian era la etapa final. Todo estaba meticulosamente preparado y controlado hasta el último detalle. Estaba sentado en una furgoneta de vigilancia con los cristales tintados, aparcada a medio kilómetro de distancia, rodeado de una batería de monitores de alta resolución. Tenía imágenes de video de una docena de microcámaras ocultas dentro y fuera del almacén, y escuchaba cada sonido a través de sensores de audio estratégicamente colocados. Su trampa estaba lista. Ahora solo tenía que esperar a que sus objetivos cayeran en la trampa. Harris y Thorne llegaron en la camioneta de Thorne y estacionaron donde les habían indicado. Bajaron, ambos vestidos de oscuro, con el rostro tenso por una mezcla de codicia y nerviosismo. Parecían menos policías y más los matones que fingían ser. «Esto no me da buena espina», murmuró Harris, mientras sus ojos recorrían el terreno oscuro y vacío. «Mantén la calma», susurró Thorne, intentando sonar seguro. «Entramos, nos quedamos ahí. Cobramos, salimos». Sencillo. Caminaron hacia el almacén, con las manos cerca de las armas que llevaban consigo. No tenían ni idea de que cada paso, cada palabra, estaba siendo grabado con una nitidez y una calidad de imagen impecables. Dentro del almacén, otro agente encubierto del FBI, haciéndose pasar por la mano derecha de Vance, el señor Silver, los esperaba. El señor Silver era un veterano curtido en el trabajo encubierto, un hombre que irradiaba una calma amenazante y profesional. «Llegan tarde», dijo con frialdad cuando Harris y Thorne entraron en el cavernoso espacio. Las cajas estaban apiladas contra las paredes, y una sola bombilla desnuda iluminaba el centro de la habitación.
Estamos aquí, ¿no?, gruñó Harris, intentando imponer cierto control. El señor Silver sonrió con una expresión seria e inexpresiva. Tranquilo, agente. Aquí todos somos profesionales, dijo señalando un conjunto de grandes cajas selladas en el centro de la habitación. La mercancía está aquí. Los compradores llegarán en 30 minutos. Su trabajo es sencillo. Quédese junto a la puerta. No dejas entrar ni salir a nadie que no esté previsto. Si se presenta algún otro agente de la ley, usas tu conocimiento del protocolo policial para retrasarlos, diciéndoles que es una falsa alarma. Estás proporcionando contravigilancia y seguridad. Por esto el señor Vance está dispuesto a pagarles a cada uno $50,000 en efectivo. ¿Quedan claros los términos? En la furgoneta, Julian se inclinó hacia el monitor. Era el momento crucial. Necesitaba su confirmación verbal, su acuerdo explícito para participar en el delito. Thorne, con los ojos muy abiertos al oír hablar del dinero, asintió de inmediato. Sí, claro. Harris dudó una fracción de segundo más. Estaba a punto de cruzar una línea clara e infranqueable. Pero entonces pensó en su suspensión, en las miradas burlonas en la comisaría, en el video viral de su humillación. Todo despejado, dijo con voz firme. El señor Silver asintió. Bien, una cosa más. Necesito saber que entiende lo que está protegiendo. Se acercó a una de las cajas y la abrió a la fuerza con una palanca. Dentro, resguardados en espuma, no había aparatos electrónicos sin marcar, sino una docena de fusiles automáticos militares. Esto es un asunto federal, dijo el señor Silver, mirándolos fijamente. Necesitamos saber que están comprometidos. La visión de las armas ilegales debería haberlos hecho huir. Era la diferencia entre un trabajo de seguridad turbio y una larga condena en prisión federal por tráfico de armas. Julian observó sus rostros en el monitor, vio el destello de pánico en los ojos de Thorne, la mandíbula tensa de Harris. Esta era su última oportunidad para escapar. Thorne se humedeció los labios resecos. $60,000 de deuda con un tiburón solitario por un lado, $50,000 de ganancia por el otro. Para él, la elección era sencilla. Asintió con un movimiento brusco. Harris miró los rifles, luego a Thorne y después al señor Silver. Su carrera ya estaba en llamas. ¿Qué importaba echarle más leña al fuego? Asintió también. Estamos comprometidos, confirmó Harris. En la furgoneta, Julian escondió una clave en su portátil. Lo tengo, dijo por el auricular. Confirmación explícita de conspiración para facilitar el tráfico de armas ilegales. Es una grabación limpia. Lo tenía todo. Sus rostros, sus voces, su acuerdo tácito para cometer un delito grave. Los había conducido desde un simple acto de acoso racista hasta el corazón de un crimen federal. Y ellos, movidos por su propia codicia y corrupción, habían recorrido cada paso del camino. Tomó su radio. Todos los equipos. Habla Croft. El paquete está listo. Ejecutar. La trampa no solo estaba preparada, sino que se había activado. Harris y Thorne quedaron atrapados en el centro. El mundo exterior al almacén estalló en júbilo. El silencio del puerto se rompió con el repentino rugido sincronizado de múltiples motores. Los neumáticos chirriaron sobre el asfalto. Los potentes reflectores montados en vehículos blindados se encendieron, bañando toda la zona con una cegadora luz artificial y disipando las sombras. El estruendo de las sirenas rasgó la noche. No provenía de uno o dos coches patrulla, sino de un equipo federal de asalto a gran escala TFBI. ¡Nadie se mueva! ¡Manos arriba! La voz, amplificada por un megáfono, era una orden atronadora e innegable. Dentro del almacén, Harris y Thorne se quedaron paralizados, sintiendo cómo se les helaba la sangre. Esto no era una redada policial local. Esto era algo completamente distinto. Algo mucho más grande y aterrador de lo que jamás hubieran imaginado. Sus instintos, afinados por años de servicio en la policía, les gritaban que se trataba de una redada coordinada y profesional. El señor Silver, el agente encubierto,
Levantó las manos con una expresión de sorpresa teatral. Harrison Thorne, atrapado entre su entrenamiento y su crimen, vaciló un segundo fatal antes de levantar lentamente las manos. Las grandes puertas metálicas del almacén se abrieron de golpe y una docena de agentes con equipo táctico completo irrumpieron, con las armas en alto y las miras láser brillando como luciérnagas rojas sobre sus pechos. «¡De rodillas ahora!», bramó uno de los líderes del equipo. La fuerza arrolladora de la entrada no dejó lugar a réplica ni a resistencia. Harris y Thorne cayeron de rodillas, sintiendo cómo el áspero hormigón se les clavaba en la piel. Estaban aturdidos, intentando asimilar el giro catastrófico de los acontecimientos. Se suponía que esta sería su salida, su gran golpe. En cambio, fue el fin de todo. Les apretaron las esposas de plástico con brutal eficacia. Fueron registrados, les confiscaron sus armas personales y los obligaron a tumbarse boca abajo en el suelo frío y polvoriento. El silencio profesional del equipo del FBI resultaba más inquietante que cualquier grito. Cada agente se movía con un propósito: asegurar las armas, detener al señor Silver y rastrear el perímetro. Para Harris y Thorne, el mundo se había reducido al trozo de hormigón frente a ellos y al peso asfixiante de su propio error monumental. Entonces, entre la cacofonía de las radios y el arrastrar de las botas, oyeron otros pasos que se acercaban. Tranquilos, pausados, sin prisa. Los pasos se detuvieron a pocos metros de donde yacían. «¡Levántenlos!», ordenó una voz suave y familiar. Dos agentes levantaron a Harris y Thorne, empujándolos contra una pila de cajas. Parpadearon ante la luz intensa, sus ojos intentando acostumbrarse a la oscuridad. Y entonces lo vieron. Estaba de pie en el centro de la sala, flanqueado por otros dos agentes. No llevaba la camisa de seda carmesí ni el traje a medida. Vestía pantalones tácticos negros y una chaqueta azul marino con letras amarillas llamativas estampadas en la espalda. FBI. Era él, el hombre del café, Julian Croft. El reconocimiento los impactó como un golpe físico. Se quedaron boquiabiertos, palidecieron y la expresión de puro shock los dejó sin palabras. La víctima, aparentemente elegida al azar, el hombre al que habían despreciado, humillado y agredido sin pensarlo dos veces, estaba ante ellos como el artífice de su ruina total. Cada golpe de mala suerte, cada presión, cada desafortunada coincidencia de las últimas semanas cobró de repente una nitidez aterradora. No fue una trampa, fue una venganza magistral. Julian caminó lentamente hacia ellos, con una expresión indescifrable y la mirada tan fría y serena como en el café. Se detuvo justo frente a ellos, lo suficientemente cerca para que vieran la placa de agente federal prendida a su cinturón. Miró el rostro atónito de Harris, y luego el de ella, temblando como espinas. Los engreídos y arrogantes matones habían desaparecido, reemplazados por dos hombres destrozados y aterrorizados, que por fin comprendían la magnitud de su error. «¿Sabes?», dijo Julian, con la voz apenas audible, pero cortando el ruido de la redada como una navaja. «Lo único que tenías que hacer era dejarme en paz, disfrutar de tu café. Pero no pudiste, ¿verdad?», negó lentamente con la cabeza, con un destello de algo que podría haber sido lástima o tal vez simple desprecio en los ojos. «Te equivocaste de persona a la que echarle el café». Se volvió hacia uno de los líderes del equipo de asalto. «Son todos suyos. Léanles sus derechos. Quiero que sean procesados federalmente». Mientras los agentes comenzaban a llevárselos, Thorne miró por encima del hombro con el rostro desencajado por la incredulidad y el horror. «¿Quiénes? ¿Quiénes son ustedes?», tartamudeó. Julian sostuvo su mirada por última vez. «Soy el de la camisa de seda roja», dijo. «Y usted está arrestado». Las salas de interrogatorio de la oficina del FBI estaban diseñadas para ser monumentos a la más absoluta neutralidad. Las paredes eran de un gris liso que absorbía el sonido. El mobiliario consistía en una única mesa de acero atornillada al suelo y 3 sillas duras. No había ventanas ni relojes,
ni distracciones. Era una cámara de privación sensorial construida para desmantelar a un hombre, para despojarlo de sus defensas hasta que solo quedara la verdad. En esa caja estéril se encontraba Michael Thorne, con las manos esposadas a una barra sobre la mesa, el espíritu completamente destrozado. La puerta se abrió y entró Julian Croft. No llevaba archivos, ni libreta, solo un vaso de café de papel. Colocó la taza sobre la mesa, justo fuera del alcance de Thorne, y se sentó frente a él. El aroma a café recién hecho inundó la pequeña habitación, un eco cruel y deliberado del momento que lo había desencadenado todo. Thorne se estremeció ante el olor, negándose a mirar a Julian. «Quiero un abogado», murmuró Thorne con voz apagada. «Tendrás uno», dijo Julian con calma. «Después de que hablemos. Renunciaste a tu derecho a tener uno presente cuando empezaste a responder las preguntas de los agentes que te arrestaron. ¿Recuerdas? Fuiste muy cooperativo, intentando llegar a un acuerdo antes que tu compañero. Julian los tenía en habitaciones separadas, dejando que su paranoia e instinto de supervivencia hicieran el trabajo por él. Thorne pideció. En efecto, había empezado a hablar, intentando culpar a Harris de todo. «Esto es engaño», dijo Thorne, pronunciando la palabra con un tono débil y ensayado. Julian dio un lento sorbo a su café. El engaño consiste en que un agente del gobierno induce a una persona a cometer un delito que de otro modo no habría cometido. Repasemos, ¿de acuerdo, Michael? La voz de Julian era paciente, como la de un profesor que explica un concepto sencillo a un alumno difícil. ¿Te obligué a desarrollar una adicción al juego? ¿Te apunté con una pistola a la cabeza y te obligué a pedir dinero prestado a un tiburón solitario? No. Todo eso fue culpa tuya. Thorne permaneció en silencio con la mirada fija en la mesa. ¿Te dije que fueras un matón racista?, continuó Julian, endureciendo ligeramente la voz. Te ordené a ti y a tu compañero que agredieran a un hombre en un café público por el delito de vivir en un barrio rico. No. Esa fue tu elección. Tu carácter. Se inclinó hacia adelante. Lo único que hice fue brindarte oportunidades. Oportunidades para demostrar quién eres realmente. Y nunca me decepcionaste. Julian se puso de pie y comenzó a caminar lentamente detrás de la silla de Thorne. Hablemos del caballo. King's Ransom. Creías tener la solución perfecta, ¿verdad? ¿Verdad? Una panacea para resolver todos tus problemas. Pero ese consejo no era para ti, Michael. Era una prueba de tu codicia, de tu desesperación, y fracasaste estrepitosamente. Thorne se dejó caer de hombros. Y Harris, continuó Julian con voz grave y pausada. Su prueba fue una prueba de orgullo. Sabía que no podría resistir la tentación de demostrar su dureza, sobre todo cuando alguien a quien consideraba inferior lo desafiaba. Bastó un actor y unas cuantas cámaras de celular para que su carrera se acabara, porque su rabia siempre estaba al acecho, esperando una excusa. Dejó de caminar de un lado a otro y se inclinó, con la boca cerca del oído de Thorne. Verás, tu mayor debilidad no era el juego ni la ira. Era tu arrogancia. Ustedes dos se paseaban por la ciudad como dioses, creyendo que sus credenciales los hacían inmunes a las consecuencias. Ni por un instante se detuvieron a pensar que el hombre al que acosaban, el hombre al que le habían derramado café, pudiera ser algo distinto a lo que veían. Él regresó y se sentó de nuevo, mirando a Thorne directamente a los ojos. Creían que eran depredadores, pero solo eran animales torpes y predecibles, que caían en una trampa que les había tendido desde el principio. Cada paso que daban, lo creían idea suya. El trabajo con Vance, la reunión en el almacén. Creían que tomaban las riendas de sus vidas, pero solo seguían un guión que yo había escrito para ustedes. Thorne finalmente alzó la vista, con los ojos brillantes por las lágrimas de rabia y desesperación que no había derramado. ¿Por qué?, preguntó con voz entrecortada. ¿Por qué tanto lío? Julian terminó su café y dejó la taza vacía sobre la mesa.
Se inclinó hacia él y bajó la voz hasta un susurro gélido. Porque vivías en un mundo sin consecuencias. Y pensé que ya era hora de que las experimentaras. Tú y Harris vais a ser condenados por tráfico federal de armas. Tendrás suerte si ves la luz del día en 20 años. Tu socio está en la habitación contándole a su abogado que todo esto fue idea tuya. Tu patética sociedad se acabó. Tus carreras se acabaron. Tus vidas, tal como las conocías, se acabaron. Julian se puso de pie. Y todo empezó porque no soportabas ver a un hombre negro con una camisa de seda roja tomando una taza de café. Piénsalo. Mientras esperabas a tu abogado, él se dirigió a la puerta, dejando a Thorne solo en la habitación gris y silenciosa, con tan solo el aroma a café y el peso abrumador de su propia ruina. La ciudad siguió su curso, como siempre lo hacen las ciudades. Los titulares sobre los 2 policías federales deshonrados y condenados se desvanecieron, reemplazados por nuevos escándalos, nuevos triunfos, nuevas tragedias. Los nombres de Harris y Thorne se convirtieron en una nota al pie. Una historia con moraleja que se susurraba en los vestuarios de la comisaría. Un caso de estudio para fiscales ambiciosos. Para el mundo, la historia había terminado. Para Julian Croft, la silenciosa labor de restauración acababa de comenzar. Se encontraba en su apartamento, un espacio modesto y despejado en lo alto de la ciudad. Un mundo aparte de la opulenta casa segura que había habitado como Dante. El sol del atardecer entraba a raudales por el gran ventanal, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. La operación del FBI contra Marcus Vance había sido un éxito rotundo. Los datos del disco duro, junto con las pruebas de la operación encubierta en el almacén, les habían permitido desmantelar toda su red internacional. Vance estaba bajo custodia federal, a la espera de un juicio que no podía ganar. La misión había terminado oficialmente. En el cuartel general le esperaba un alojamiento a Julian. Se dirigió a su armario y abrió la puerta. Colgando sola, limpia y planchada, había una camisa nueva de seda carmesí, idéntica a la que se había estropeado. La había comprado la semana pasada. No sabía por qué. No era un trofeo. Le parecía más bien un recordatorio de la chispa, del catalizador inicial. Pasó la mano por la tela suave y fresca. Había ganado. En todos los sentidos imaginables, había logrado una victoria total y absoluta. Había protegido su misión, desmantelado una importante organización criminal y aplicado una justicia personal, meticulosa y devastadora a los 2 hombres que le habían hecho daño. Pasarían los mejores años de sus vidas en una prisión federal, olvidados e impotentes. Sin embargo, no hubo euforia, ni una oleada triunfal de satisfacción. Solo reinaba un silencio profundo y opresivo. Había utilizado los vastos recursos del gobierno estadounidense, su formidable intelecto y una fría capacidad de cálculo para destruir por completo a 2 hombres. Eran corruptos, racistas y violentos, y el mundo era, sin duda, un lugar mejor sin ellos portando una placa. Pero él había escudriñado el abismo de sus vidas, usado sus miedos y debilidades en su contra, y los había manipulado como marionetas. Había ejercido su poder con la precisión de un cirujano y la moralidad de un verdugo. La pregunta que flotaba en la quietud de su apartamento no era si tenía razón, sino cuál era el precio de tenerla. Mantuvo el control, sin dejarse llevar jamás por la ira. Cada movimiento fue deliberado, un frío medio para un fin justificado. Pero para lograrlo, tuvo que recurrir a una parte de sí mismo tan despiadada e implacable como los hombres a los que perseguía. Se hizo justicia, pero fue un plato frío, que dejó una sensación de vacío que nada tenía que ver con la victoria. Había demostrado que el poder, cuando es mal usado por los arrogantes, se convierte en su propia perdición. Y se había recordado a sí mismo que la verdadera prueba del poder no reside en su aplicación, sino en su moderación. Por ahora, bajo la tranquila luz del sol de su apartamento, ese conocimiento tendría que ser suficiente. ¿Cuál crees que es el verdadero significado de la justicia? ¿Es lo que dicta la ley, o es lo que una persona siente que merece?
Comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este recorrido.